y de inmediato tengo en la línea de Mega Noticias TVC, de antemano le agradezco que nos regale unos minutos el doctor Gabriel O'Shea, secretario de Salud en el Estado de México. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Al contrario, Paco, es un gusto estar en su programa, como siempre, a sus órdenes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, entró ya la fase 3, entraron también hoy de manera más estricta las medidas dictadas por el gobierno del Estado de México. ¿Cómo vamos? Pues mire, quisiera hacer un paréntesis. Este tema de la pandemia sin duda tiene algunas fases. Mucha gente me pregunta, oiga doctor, ¿cuánto tiempo dura cada fase? Pues no tenemos un dato exacto. Lo que sí sabemos es que ya pasamos la fase 1, que era la importación viral, pasamos la fase 2, que era la de transmisión continua, y ahora entramos a la fase 3, que es una fase de propagación epidémica. Lo más importante de esta fase 3, sin duda, es la sobrecarga que contraerá el sistema hospitalario, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el reto principal para los estados y para el país en esta fase 3 es el de asegurar que existe una disponibilidad de espacio pues para todos los pacientes que se presenten con COVID-19 positivos. ¿Y hay esa disponibilidad, doctor, en el Estado de México? Pues según los escenarios que hicimos y abonando a que la gente sí nos hace caso y se va a quedar en su casa, yo le puedo decir que sí. De otra manera, si la gente no se queda en su casa principalmente estas próximas 3 semanas, ¿por qué 3 semanas? Porque a partir de la semana del 10 de mayo, 9 de mayo, irá incrementándose con miles de casos y esperamos el pico máximo en la semana del 29 de mayo. Hemos hecho varios escenarios, pero estos escenarios tendremos la capacidad de atenderlo si la gente se queda en su casa. De otra manera, será de verdad una tragedia y no se podrá hacer frente a esta epidemia si la gente no entiende que lo más importante, nosotros nos hemos preparado estos 2 meses. Le debo decir, tenemos más de 8,000 camas de hospitalización, 390 camas de terapia intensiva, más de 1,250 ventiladores, médicos y enfermeras, pero bueno, esto no será suficiente si la gente no entiende que la parte más importante es que se queden en su casa. El día de hoy tenemos, por ejemplo, en el Estado de México 1,157 casos positivos, de estos pues 82 defunciones que lamentamos muchísimo. Y hoy, al día de hoy, tenemos 293 casos hospitalizados y 32 intubados. De estos intubados, le debo decir que lamentablemente un gran porcentaje, si no el 70 más o menos % de estos intubados fallecen. Entonces, de ahí la importancia de hacer conciencia y comprometernos con nosotros, con nuestros familiares y vecinos, quedándonos en casa. ¿Con cuántos hospitales cuenta el Estado de México? Y específicamente, doctor, ¿cuántos son hospitales que ahorita se les llama hospitales COVID? Efectivamente, bien lo dice. Bueno, nosotros tenemos 70 hospitales, pero hemos asignado 25 hospitales, y COVID especialmente, y además otros 6 hospitales que serán totalmente COVID. Los otros 25 hospitales van a ser hospitales COVID también, pero hay servicios que no se pueden cerrar porque hay que entender que el sistema de salud sigue caminando, siguen naciendo bebés, sigue presentándose apendicitis, fracturas y todo lo que vemos día a día en un sistema de salud. Entonces, tenemos hoy la preocupación mayor es en la zona metropolitana de Valle de México, en donde pensamos que seguramente tendremos el epicentro del país, como es el epicentro Nueva York de Estados Unidos. Seguramente el epicentro nuestro va a ser esta zona metropolitana, en donde vivimos más de 12 millones de mexiquenses y 8 millones de gente del Distrito Federal. Esta zona metropolitana me refiero a los 59 municipios del estado que hacen frontera con las 16 alcaldías de la Ciudad de México y un municipio del Estado de México. Entonces, aquí es donde seguramente tendremos el epicentro, y es por eso que es tan importante que esta zona metropolitana se quede hoy en casa, que no se sigan moviendo, porque si no, recordemos que el periodo de incubación promedio es de 5.2 días, entonces si sacamos las cuentas, pues en los próximos 14 días estará habiendo un gran número de contagios si no nos quedamos hoy en casa. Y te lo pregunto, doctor,
atendiendo los números, las cifras, los datos y estas tasas de letalidad, propagación del virus, me parece ser, no tengo el dato seguro, pero México está dentro de los que tiene una tasa acelerada, ¿es así? Sí, efectivamente. Recordemos un poco las tasas de que ha tenido, por ejemplo, China, que tuvo una tasa de letalidad del 4%, Italia fue la más alta, de 7.3%, ahorita en México tenemos una tasa casi de 9%, y me refiero a los casos de letalidad porque de verdad me preocupan mucho. Recordemos que hay una fórmula para todo el mundo, ha aplicado casi en todos los países del mundo, en donde dice que de todos los que se van a infectar, el 80% se van a infectar, pero van a poder recuperarse en su domicilio, en su casa, con muy poca sintomatología, algunos ni la van a percibir, y luego el 14% es el que va a acudir a nuestros hospitales, a piso o a terapia intensiva, y el 6% es el que estará en terapia intensiva, intubado. Entonces, revisando esto, yo le debo decir que hoy estamos distintos en el Estado de México. ¿Por qué? Porque hoy el 80% no está estando en su casa recuperándose. No, aquí es más o menos un poco más del 68%, y sí hemos tenido un incremento importante en el número de hospitalizados, tanto públicos como privados. Entonces, si usted me pregunta, oye, doctor, ¿por qué sucede esto? Pues sin duda alguna yo llego a la misma conclusión, que es nuestro perfil epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenemos el primer lugar, después de muchos años, obesidad. Exacto, tiene usted toda la razón. Obesidad de la mano de la diabetes, la hipertensión, y estos son las tres comorbilidades. Cuando uno revisa los fallecimientos que tenemos diario, las tres primeras comorbilidades en estos pacientes es obesidad, diabetes e hipertensión no controlada. Entonces, este perfil epidemiológico que hoy cargamos los mexicanos, pues lamentablemente nos ha llevado a tener un mayor índice de mortalidad en nuestros pacientes de las terapias intensivas. Ayer lo señalaba el subsecretario López-Gatell, que de cada 10 pacientes con insuficiencia respiratoria seria intubados, fallecen 8, cuando a nivel mundial el dato es que fallecen 6, y esto es debido, pues, a la comorbilidad a la cual me referí. Y este perfil, no pareciera, y lo voy a decir así, doctor, pareciera que no lo queremos cambiar, porque llevamos por lo menos 12 años que yo recuerde con esta intensa campaña de decir no a la obesidad, cuidémonos, y nadie hace caso, doctor. Efectivamente, sí, todo es cuestión. Yo siempre digo que es compromiso de todos, no nomás del sector salud. El hecho desde que la primaria tengamos el plato del buen comer, sepamos qué comer, la educación en la casa, porque hoy llega el niño, avienta la mochila y se sienta frente a la televisión toda la tarde, y anteriormente no sucedía eso. Eso nos ha llevado a yo siempre le digo que es globesidad, porque el tema de la globalización y el tema de estos alimentos chatarra y todo nos ha llevado a ocupar ese primer lugar. Y fíjese, revisando las 82 defunciones de aquí del Estado de México, que lamento mucho, ¿sabe quién ocupa el primer lugar en defunciones? El grupo de 45 a 49 años. Son 20. Bueno, terrible. Una barbaridad. Oye, doctor, y la comorbilidad más frecuente fue obesidad. Claro, evidentemente, obesidad que también te lleva a la diabetes y a la hipertensión. Y bueno, a ver, déjame preguntarte con este tema polémico. A ver, ¿tú de qué lado estás o cuál es tu pensamiento en torno a la aplicación o no de pruebas? ¿Funciona, no funciona? ¿Es necesario? ¿Lo está haciendo el Estado de México? Sí, sin duda. A ver, aquí hay que dejar en claro una cosa. Hay 3 tipos de pruebas. Hay una prueba para detectar antígeno, es para ver si la persona tiene el virus, pero esas no se están haciendo. Esas son pruebas rápidas y no aplican ahorita. Hay otra prueba rápida que algunas gentes promueven y quieren que la compren algunos gobiernos estatales, en donde se detectan anticuerpos. Eso es para detectar si la persona generó defensas contra el virus, ¿sí? Entonces, estas pruebas no sirven hoy. Esas pruebas servirán el año que entra para decir, a ver, yo, Paco, quiero saber cuántos de mi colonia se infectaron
o tuvieron contacto con el virus. Es para hacer un cálculo, para normar algunas políticas públicas, para sacar algunos protocolos de investigación. Entonces, en este momento las únicas pruebas que sirven y que son las válidas son las de PCR, que son muy exactas, que toman, exactas me refiero que va a la exactitud del 80 hasta el 92%, son las más exactas que hay hoy, son las que tomas con un hisopo y tomas fragmentos del RNA del virus, los amplificas y te dice si el paciente es positivo o negativo. Sin duda, una de las cosas que se deben de hacer cuando hay una pandemia es hacer pruebas y pruebas. A mí me parece que eso es lo más importante, porque es lo único que te va a decir, a ver, este paciente está infectado, hay que aislarlo, hay que darle tratamiento y hay que seguir los contactos que tuvo. Es la única manera de hacer una vigilancia epidemiológica. Hoy, en el Estado de México, hace 20 días hacíamos el laboratorio estatal 150 pruebas, pero el gobernador Alfredo del Mazo me pidió comprar otra máquina, compré otra máquina de PCR, se llama, costó 16 millones, y hoy le puedo decir que estamos haciendo 500 pruebas diarias, además de las 180 que hace el Hospital de Alta Especialidad que está en Iztapaluca, y de las pruebas privadas que hace el Ángeles en Huixquilucan y algunos otros dos laboratorios privados. Entonces, me parece que hacia allá debemos de caminar, y si me pregunta, oiga, doctor, ¿qué va a pasar? Pues yo le voy a decir que con esta pandemia seguramente vamos a bajar en el mes de junio a la fase 4, 5 y 6, que son fases ya de recuperación o tienen que ver con la restablecimiento de actividades sociales y económicas allá por julio más o menos, pero seguramente tendremos un pico otra vez en la temporada invernal, en noviembre o diciembre. Así son las pandemias. Entonces hay que entender que este virus vino y se va a quedar aquí. Seguramente dejará inmunes al 30% de los mexiquenses, pero ya no se va a ir, se va a quedar y va a seguir infectando durante años. A ver, ahí me das dos temas, doctor. Por el otro lado, dígame. Mientras no haya una vacuna, que no la hay en este momento, el regreso o una segunda oleada del coronavirus o el COVID-19 lo tendremos en México y en todo el mundo. Y por el otro lado, te pregunto esto de la inmunidad, ¿el que te deje inmune? Sí, el tema es este. El tema es de que efectivamente va a haber otra oleada, seguramente la habrá. Los reportes que hay de las pandemias pasadas, porque no sabemos mucho de este virus, sabemos mucho de otros, pero este es un virus nuevo, que lo tenemos desde diciembre y hay un 30% todavía de cosas que desconocemos de él. Lo que sí sabemos es que es un virus 7 veces más letal que el H1N1, es un virus agresivo, es un virus con un alto porcentaje de contagiosidad, se pasa muy fácilmente, es un virus grueso, pesado, lleno de lípidos y de grasa. Entonces, eso es lo que empieza a dar problemas en los alvéolos pulmonares. Pero el tema es que vamos a ir sabiendo todas esas cosas del virus hasta que no tengamos un medicamento que le haga fuerte, como pasó con el H1N1, con el Tamiflu o el Oseltamivir, y hasta que no tengamos una vacuna. La vacuna más cerca se ve que estará como a 10 meses más o menos, el grupo más avanzado que va en esto. Pero sí, efectivamente, lo tendremos seguramente aquí toda la vida y se va a empezar a formar parte de los 13 virus que tenemos en cada temporada invernal. Este va a ser el número 14 y lo tendremos en cada temporada invernal, infectando y pues matando gente, porque así es el comportamiento del virus. Qué terrible panorama. Doctor Gabriel O'Shea, te agradezco enorme esta charla con Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, ha sido un placer y quiero aprovechar a su público y solamente pedirles que por favor se queden en su casa. Eso es lo que les toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer, así es. Doctor, te agradezco mucho, muy buenas tardes. Es el doctor Gabriel O'Shea, secretario de Salud en el Estado de México.